7 de la mañana, 51 minutos, veíamos la imagen siempre entrañable, siempre buena de Bernard Fuller, y así lo recordamos en este espacio. Gracias a Stalin Raza, constitucionalista, por acompañarnos en esta mañana. Ya habíamos adelantado algo de la conversación, tenemos que volver al principio. ¿Qué piensa sobre la pertinencia del proceso de evaluación que ha decidido llevar a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio sobre la Corte Constitucional? Quisiera, antes de darle paso, que veamos una brevísima nota en video que nos informa sobre esto. Aunque ya no con votación unánime, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio resolvió evaluar a los 9 integrantes de la Corte Constitucional. Una decisión que no contó con el respaldo de Javier Zavala Egas, quien primero en el Pleno y luego ante los medios de comunicación argumentó el por qué no concordaba. De la facultad extraordinaria de evaluación y posible cese de las autoridades sometidas a control se circunscriben a aquellas autoridades de control nominadas por el Consejo de Participación. Y la Corte Constitucional no es nominada a base del artículo 208 de la Constitución por el Consejo de Participación, por lo tanto no entra en el ámbito de competencias extraordinarias. Sin embargo, sus otros 6 compañeros avalaron esta resolución, que establece que una vez notificados en la Corte, los jueces y juezas tendrán 7 días para presentar sus informes de gestión desde que están en el cargo. Su titular, Alfredo Ruiz, también deberá enviar un documento sobre su administración, en base a lo cual se los evaluará. Si aparece que no han cumplido la función que la Constitución les confiere, o que lo han cumplido muy mal, tendremos que tomar la resolución de cesarles en sus funciones y designar a quienes han de sustituirlo en ese cargo importante. En esta misma sesión, la 008, además se aprobó con 6 votos a favor y una abstención el reglamento para la selección de autoridades estatales, donde se resalta la participación de las organizaciones sociales. Una fase de veeduría, una fase de postulación y por supuesto en todo está matizada la participación ciudadana. Justamente estas organizaciones realizaron acciones de respaldo a las decisiones que se han adoptado en el Consejo. Lo hicieron antes de la sesión del Pleno, así como una vez clausurada la misma. A Alex Llanos, Telediario. 7:54, sin más. ¿Qué opina? Gracias, buenos días Eduardo, buenos días a quienes nos miran a través de esta señal. A ver, yo pienso que la Corte Constitucional tiene que irse. Y tiene que irse porque le debe mucho al país. Le debe, por ejemplo, haberse pronunciado sobre la constitucionalidad de las preguntas que se le propusieron para la consulta popular. Le debe porque se ha demorado excesivamente en el trámite de los casos. Le debe porque se ha atribuido las funciones del legislador cuando en varias sentencias ha legislado directamente, ha cambiado los textos de las leyes. Y le debe por un sinfín de cosas más que seguramente aparecerán en el proceso de evaluación. La decisión del Consejo de Participación Transitorio es una decisión que se ha tomado por mayoría. Uno podría estar o no de acuerdo con esa decisión, pero la decisión está vigente y la Corte Constitucional deberá someterse a ese proceso de evaluación. Ahora, mi opinión personal es que el Consejo de Participación Transitorio no tiene la facultad ni para hacer la evaluación ni para cesar a los miembros de la Corte Constitucional. Es decir, en eso yo voy a coincidir con el consejero Zavala cuando dice que no existe esa facultad, pero esta es mi opinión personal. Independiente de esa opinión personal, se ha tomado una decisión de mayoría por ese Consejo y esa decisión tiene que aplicarse y los jueces de la Corte Constitucional tendrán que tomar la decisión de someterse o no a este proceso de evaluación. Habla usted de las deudas de la Corte Constitucional con el país. ¿Pero qué impedirá un ajuste de cuentas al respecto? Y se lo pregunto porque si no es facultad, en su opinión, como también lo dice Zavala, del propio Consejo de Participación Ciudadana, la pregunta es, ¿cuál es el organismo? ¿Cuál es la instancia? Mire, el tema es el siguiente. Cuando se aprobó la Constitución de Montecristi, y peor todavía después, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se estableció un blindaje a la Corte Constitucional para que no sea susceptible de juicio político, ni para que sea susceptible de cesación o determinación de las funciones por parte de quien los designó. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es el organismo que designa a la Corte Constitucional. Participa en la designación, que no es lo mismo que designar. Y la pregunta... Es decir, ahí hay una contradicción con el anexo de la pregunta 3. Con la pregunta misma. Con la pregunta misma. No se diga con el anexo. Porque la pregunta misma dice que el Consejo de Participación Transitorio puede evaluar a los funcionarios cuya designación le corresponde.
Entonces, todo lo que ha hecho el Consejo de Participación antes está muy bien. La evaluación al Consejo de la Judicatura, la suspensión de los concursos, la designación o el reconocimiento de a quién le correspondía ejercer la fiscalía subrogante, todo eso está perfecto. La evaluación al defensor del pueblo, pero porque todos esos son funcionarios que sí fueron designados por el Consejo de Participación a través de las comisiones de selección, en fin. Es decir, ¿cree usted que todo lo anterior ha sido hecho en uso de facultad legítima por el Consejo de Participación? Absolutamente, de manera constitucional. Pero el tema de la Corte Constitucional es un tema diferente. Y ahí, aunque uno quisiera interpretar en su mejor luz, tiene que entender que cuando uno interpreta el mandato popular, porque al final el Consejo de Participación, dicho por uno de sus propios miembros, está interpretando el mandato popular, porque aplicar es interpretar. Aquí no es que cuando se interpreta solo cuando hay duda, se interpreta siempre que se aplica una norma jurídica. Entonces, cuando ellos están aplicando el mandato popular, lo están interpretando. Y cuando lo están interpretando, y uno quiere interpretar, lo que tiene que hacer es por lo menos tener un piso, el piso de lo que le permite el lenguaje. Y el lenguaje dice, puede evaluar solamente a aquellos que haya designado, y no designa a los jueces de la Corte Constitucional, aunque nos pese al 99.9.9 de la población, y todos quisiéramos que la Corte Constitucional se vaya por todas estas deudas que tiene con el país. El artículo 431 de la Constitución dice: los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. Vale decir que tampoco la Asamblea Nacional puede someter a juicio a los miembros de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la salida? No, los jueces de la Corte Constitucional están sujetos a las responsabilidades civiles. Si alguien se siente afectado, puede demandar civilmente el juicio de daños y perjuicios en contra de sus jueces. Las responsabilidades penales, si existen delitos cometidos por parte de los jueces, tiene que el fiscal general y una comisión especial de jueces de la Corte Nacional procesarlos penalmente. Si existen responsabilidades de tipo administrativo, la Contraloría General del Estado efectivamente puede, como empezó a hacerlo, no sé por qué se suspendió eso, efectivamente puede evaluar a los jueces de la Corte Constitucional si han cumplido o no con sus obligaciones y establecer las glosas, las responsabilidades administrativas que correspondan, pero no pueden ser sujetos ni de juicio político ni de terminación de sus funciones de otras maneras, ¿sí? Por eso es que si los jueces de la Corte Constitucional tienen el mínimo sentido patriótico y quieren reivindicarse, por lo menos al final de sus funciones, lo que deberían hacer para no abonar al caos institucional es dar un paso al costado y decir, señores, visto que vamos a enfrentarnos a un proceso de evaluación y nosotros no somos susceptibles de evaluación por parte de ese órgano, lo que hacemos responsablemente, y visto que no tenemos ni el apoyo popular, ni el apoyo político, ni el apoyo jurídico, porque estamos ya en un proceso de evaluación que va a empezar, al que no estaríamos dispuestos a someternos, entonces vamos a dar un paso a un costado y no estar esperando... ¿Cree usted que esto es realista, factible, que los magistrados de la Corte Constitucional tengan esta respuesta de carácter espontáneo? Mire, es una invocación. Ojalá espontáneo, como ojalá las respuesta funciones o reacción. Sí, pero a lo mire que usted que resultaría interesante esto. Ojalá las funciones del Estado, que sí tienen capacidad nominadora de las ternas, el Ejecutivo, el Legislativo, la propia función de transparencia y control social, les exhorten a los jueces, y a veces las exhortaciones, especialmente del Ejecutivo, han resultado ser favorables, les exhorten a que sean patriotas y den un paso al costado y no caoticen más la institucionalidad. Pero ¿qué pasa si ocurre exactamente lo contrario? Si permanece la Corte Constitucional y no solo eso, se convierta en la instancia que pasa revista, que evalúa, que considera los pedidos que pretenden limitar las facultades y competencias del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, es que la Corte no tiene competencia tampoco para conocer ninguno de esos pedidos. Primero porque están mal planteados. O sea, lo que ha pedido Gustavo Yalc, entre otros. Que no lo ha pedido Gustavo Yalc. Quien lo pide es el director general del Consejo de la Judicatura, que de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales no es el titular de la función. Y como no es el titular de la función, no es el legitimado activo para presentar esa acción, primero. Segundo, por la naturaleza jurídica del acto. La Corte Constitucional efectivamente ahí no puede entrar a interpretar las normas transitorias que sin formar parte material de la Constitución, según lo ha dicho la propia Constitución, sí tienen jerarquía constitucional. Entonces, por eso digo yo, no sería conveniente para la institucionalidad del país que la Corte abone a ese caos. Lo conveniente sería que ellos hagan un mea culpa y reconozcan que están en deuda con la ciudadanía, que esa deuda con la ciudadanía le ha obligado al Consejo de Participación Transitorio a decidir que la va a evaluar y que en lugar de someterse a ese proceso den un paso a un costado.
8 de la mañana, 1 minuto. Gracias, Stalin Raza, constitucionalista, por aceptar la invitación aquí a Primera Impresión. Les recomendamos la lectura de Diario El Telégrafo, como a nuestros televidentes. El fondo de pensiones garantizado hasta el 2035. Es una buena noticia en la carátula de Diario El Telégrafo de esta mañana. Además, Diario El Telégrafo nos informa sobre las revelaciones acerca de la candidata del presidente Donald Trump a la CIA, que habría sido la ideóloga de las torturas que se produjeron por acción de agentes de esta entidad, de esta organización de inteligencia. Y desde un ciber se enviaban además las falsas alertas de bomba. Esto es importante como información, no tiene un amplio despliegue, pero es muy importante que la ciudadanía, nos parece, entienda cuál es el origen ya detectado de las múltiples llamadas telefónicas que han venido amenazando con bombas en muchas entidades públicas y también en entidades privadas. Y por último, jueces de la Corte Constitucional finalmente serán evaluados. Es la fotografía que nos trae Diario El Telégrafo, alusiva a la manifestación de respaldo que se produjo ayer, respaldo a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Lean Diario El Telégrafo, 8 de la mañana, 3 minutos. Gracias por seguirnos hasta esta hora. Mañana 6:55, como siempre, en Primera Impresión. Buenos días.